Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Biología Vegetal 2. Hoy vamos a hablar sobre frutos. Espero que cualquiera que tenga dudas me contacte por correo y cualquier cosa estamos hablando. Y recuerden que los que estén interesados en dar la evaluación me tienen que escribir directamente al mail. ¿Ya? Vamos a comenzar. Bien. Hoy, de acuerdo a lo que toca, ¿no es cierto?, en el avance del calendario, nos toca una clase sobre fruto y semilla. Entonces vamos a hablar un poco sobre morfología, principalmente de frutos, y algo de anatomía y morfología de las semillas. ¿Ya? Nosotros ya vimos un poco sobre el ciclo de vida, la reproducción, la producción de los gametos y la unión de los gametos en angiosperma. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre frutos. Para recordar, nosotros tenemos que en el ovario de una flor, la parte femenina, ¿cierto? Están los óvulos que salen a partir de la placenta. En estos óvulos está el gameto femenino, la ovocélula, que se junta con el gameto masculino y forman el cigoto. Esto se va a desarrollar, este cigoto se va a desarrollar dentro del óvulo, ¿sí?, que está dentro del ovario. Y este cigoto se va a convertir en el embrión. El óvulo contenido en el saco embrionario se va a convertir en la semilla, y el ovario, junto con otras estructuras posiblemente, o no, se va a convertir en el fruto. ¿Ya? Entonces ese es como el destino ontogenético de cada una de estas estructuras. Y este cigoto se divide generando una división asimétrica donde genera una célula basal y una célula terminal. La célula basal va a formar lo que se llama el suspensor, que es la estructura que conecta el tejido placentario materno con la semilla, ¿ya? El embrión, y como que afirma, y es como el típico palito, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, cuando abrimos un capi, ¿cierto?, o una legumbre de poroto, de haba, y vemos que los porotos están pegados al eje por un palito. Eso corresponde al desarrollo de eso, ¿cierto? ¿Ya? Y adentro de la semilla también el embrión va a estar pegado a la capa de la semilla por este suspensor. Eso es ¿ya? Y la parte de arriba, la célula terminal, es la que va a formar el resto del embrión. Y esta célula terminal comienza a dividirse igual que en el desarrollo embrionario animal, que genera una especie de masa celular redondita. En esta fase el embrión es globular, a esto se le llama proembrión. Este embrión comienza a desarrollarse y en el caso de las dicotiledóneas pasa por una fase que parece un corazón, una fase acorazonada. Luego los cotiledones comienzan a desarrollarse más y pasa por una fase que se llama fase torpedo. Yo no le puse el nombre, así es. Y finalmente tenemos que el embrión está completamente desarrollado adentro de esta semilla, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el suspensor, que es lo que yo les decía, que viene de esta célula basal y va a firmar al embrión con el resto de la semilla, y probablemente por aquí esta semilla se va a contactar después con el tejido materno. Y en esta fase está globular el embrión. ¿Se fijan? Aquí está el endosperma, que es triploide, la capa externa de la semilla que se llama testa o cubierta seminal. Y después aquí tenemos la fase acorazonada, ¿ya?, o bilobulada, parece un corazón. Y aquí tenemos ya la fase torpedo y finalmente el embrión formado cuando aquí tenemos el suspensor de nuevo. Y acá el embrión comienza como a doblarse en la semilla por el tamaño, ¿ya? Y esta zona de aquí es la radícula. ¿Se fijan? Estos son los cotiledones.
Por lo tanto, todo lo que está por encima es el epicotilo, que incluye el meristema apical. Está recién formando. ¿Ya? Eso. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es un fruto? Un fruto es una estructura, es una estructura que está constituida por uno más o varios maduros junto con cualquier estructura anexa que madure junto con ellos. Puede ser ninguna otra estructura anexa, en ese caso solo el ovario o algunos ovarios juntos que forman el fruto, o también el fruto puede estar formado eh, con el ovario más, siempre el ovario, más alguna otra estructura, como por ejemplo el perianto, es decir, sépalos y pétalos, los estambres, el tálamo, es decir, el tallo que soporta la flor, o el eje de la flor. ¿Sí? Recuerden que el eje de la flor, el pedúnculo o pedicelo, que termina en una zona un poco más ensanchada, que se llama tálamo, donde está sentada la flor. Entonces, todas esas partes pueden participar en la formación del fruto. El fruto, anatómicamente, es una estructura que se llama pericarpo, ¿ya? Y que, recuerden, como deriva del ovario, y el ovario deriva de una hoja, es una estructura que tiene una epidermis por un lado, un medio, un relleno, y una epidermis por el otro lado, ¿sí? Una epidermis, igual que una hoja, como un mesófilo, entre comillas, pero el relleno, el grosor, y una epidermis por cada lado. Y todo eso en conjunto se llama pericarpo. Carpo es una raíz que significa fruto, ¿ya? Pericarpo. El epicarpo corresponde a la capa más externa del fruto, el mesocarpo a la zona media y el endocarpo a la zona interior, ¿ya? Si pensamos en un fruto como por ejemplo el tomate, el epicarpo sería la cáscara del tomate, el mesocarpo la zona carnosa y el endocarpo la zona interna de cada cavidad, que es como más gelatinosa, donde están puestas las semillas directamente. ¿Sí? En distintos frutos podemos reconocer distintas partes de este pericarpo. En algunos casos se pueden distinguir muy bien estas zonas y en algunos otros casos estas están fusionadas formando como una sola estructura. Por ejemplo, si pensamos en una, comillas, semilla de maravilla, la semilla de maravilla en realidad es un fruto. Y la semilla de la maravilla está adentro, que es lo que se come. Toda esa cáscara que es como jaspeada es de hecho la pared del fruto. Y eso, por ejemplo, ese pericarpo está todo fusionado, el epi, meso y endo, en una estructura que es difícil de separar. ¿Sí? Bueno, los frutos morfológicamente se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios y vamos a ir viendo entonces cuáles son estos posibles criterios. El primer criterio es si yo lo masco y me chorreo de jugo, es un fruto carnoso, y si yo lo masco y me quiebro los dientes, es un fruto seco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el fruto de la maravilla claramente es seco y una uva es un fruto carnoso. ¿Sí? Después, si este fruto en la madurez se abre solo y libera las semillas, a eso se le llama dehiscente. Un fruto que se puede abre solo. ¿Ya? Por ejemplo, una cápsula. ¿Sí? Y los frutos que no se abren en la madurez se llaman indehiscentes. Este criterio de dehiscente o indehiscente aplica usualmente para frutos secos, porque los frutos carnosos normalmente están asociados con zoocoría, con dispersión por animales, porque se los comen, ¿cierto? Y después liberan las semillas más en otro lado. Entonces no tienen esa cosa de que se abran solo, digamos. Ya, los frutos secos, hay algunos que son dehiscentes, se abren, y otros que son indehiscentes que no se abren. Por ejemplo, el de la maravilla es indehiscente, no se abre. ¿Cierto? Nunca van a encontrar una semilla de maravilla que sola se abra y libere la semilla interior. ¿Sí? Pero no sé si han visto alguna vez el fruto del chamico, que es una cápsula. Ese sí, en algún minuto cuando madura, esta cosa se abre y expone la semilla, que al moverse estas se caen. ¿Ya? Los frutos pueden ser simples cuando están formados por una sola flor o compuestos cuando hay más de una flor
que participan en la formación de este fruto. En este caso se llaman infrutescencias. ¿Por qué? Porque vienen de una inflorescencia. Entonces es un agregado de flores que se convierte en un agregado de frutos. Por eso es una infrutescencia. ¿Ya? Están los frutos verdaderos, que son aquellos que son formados solamente por una pared del ovario, y los frutos complejos accesorios, perdón, que son aquellos frutos que están formados por estas estructuras anexas, estas estructuras que vimos ahí, acá, que pueden participar también en la formación de un fruto. Entonces, cuando un fruto está formado por, aparte del ovario, otra estructura de la flor, o el eje, o el tallo, ¿no es cierto? A eso se le llama un fruto complejo o accesorio. También se llaman frutos falsos. Otra más. Cuando es un ovario sin cárpico o unicarpelar, que forma un fruto, a ese se le llama un fruto individual. Y cuando yo tengo un ovario, una flor que es pluricarpelar, con un ovario apocárpico, y cada carpelo forma un fruto individual, pero van a estar en la misma flor, en el mismo eje, en el mismo tálamo, o receptáculo floral, van a formar puros frutos individuales, pero que van a estar unidos, agrupados en una estructura. ¿Ya? A eso se le llama un fruto agregado o múltiple. Y un ejemplo, esos típicos como berries, así tipo frambuesa o qué sé yo, que son pluridrupas, o sea, muchos agregados. ¿Ya? Hay otro tipo que es el poliaquenio. Por ejemplo, el fruto del quillay, no sé si alguna vez lo han visto, son 5 folículos dispuestos como en forma de estrellita. Entonces es un polifolículo. Ese es un fruto agregado. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un fruto falso, un fruto, es decir, un fruto que es complejo, accesorio o falso, porque en este fruto, fíjense, la flor es una flor que tiene un ovario ínfero, es una flor epigina, ¿cierto? El tálamo tiene forma como de copa, es decir, el receptáculo floral tiene forma como de copa, ya ahí está el ovario, y cuando esto madura, las paredes de esta parte donde está sentada la flor, es decir, la parte de tallo que sostiene la flor tiene forma de copita y también participa en la formación del fruto. Este es el ejemplo de una manzana. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros cortamos una manzana siempre vemos como este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que tiene al medio una silueta. Toda la parte carnosa que nos comemos de la manzana es de hecho el tálamo engrosado. Entonces, el pericarpo, es decir, el fruto verdadero, lo que está derivado del ovario, es todo lo que está aquí, en esa parte como central de la coronta. Ahí tendríamos el epi, meso y el endo, que sería esa como cosita dura que se mete entre medio de los dientes cuando uno se come la coronta. ¿Ya? Aquí podemos ver también en la parte de arriba restos de, por ejemplo, los sépalos, ¿ya? Incluso a veces los estambres que pueden quedar en la parte de ahí. Entonces, esto es un fruto falso porque todo esto que se come es parte del tálamo engrosado o receptáculo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ir viendo estos frutos como en la clasificación de A1, ¿ya? Espero que se vea bien, si no se ve tan bien, yo me imagino que, bueno, obviamente va a estar está la presentación en el aula, el PPT, y pueden verlo en sus computadores, por si es que no se ve muy bien. Algún día voy a actualizar esta cuestión, los voy a pintar. Yo no sé cómo se pinta en digital, pero voy a tratar de pintarlos para que se vean un poquito mejor, ¿ya? Entonces, vamos a partir, fíjense, aquí está la clasificación con frutos simples. Recuerden que esto es lo que ya les expliqué, ¿no es cierto? Simples son aquellos que derivan de una sola flor, no varias flores, ¿ya? Entonces, simples. Verdaderos, es decir, que derivan solo del ovario, no participan estructuras anexas, ¿ya? Individuales, es decir, ovarios sin cárpicos, no varios juntos en una misma estructura, ¿ya? Secos, vamos a partir con los secos. Y, por otro lado, indehiscentes, que no se abren solos. Entonces, estos que están aquí, son frutos indehiscentes, secos, individuales, verdaderos y simples. ¿Sí? El primero es el aquenio, y es un fruto que es con una cascarita media dura y tiene una sola semilla dentro, y un ejemplo el más común, más conocido, es la semilla de maravilla. La semilla de maravilla es en realidad un fruto
y adentro tiene la semilla. Otro ejemplo es el del cáñamo o la marihuana. Las semillas de la marihuana también son aquenios, ¿ya? Cuando este aquenio, las paredes de este aquenio, tienen una prolongación como alada y que está asociada con dispersión por el viento, a eso se le llama sámara. Entonces, ¿qué es una sámara? Es un aquenio normal con alas, ¿ya? Como, por ejemplo, estos helicópteros. Ahora, ojo que estos helicópteros en realidad no son individuales porque son de a dos, ¿cierto? Pero imaginemos el fruto, por ejemplo, de los ulmos o de los abedules, ¿ya? A veces tienen estas alitas. Ojo que esta no es la semilla alada, este es el fruto. Por ejemplo, los pinos, hay algunos que tienen semillas aladas, pero en este caso es el fruto que adentro tiene la semilla y el fruto tiene esta alita. A eso se le llama sámara. Cuando yo tengo un aquenio, pero la parte externa del pericarpo, en vez de ser pieza dura, es como coriácea, a eso se le llama nuez. Entonces, es súper curioso porque la nuez que nosotros nos comemos, de hecho, no es una nuez desde el punto de vista de la morfología del fruto. O sea, la nuez no es una nuez. ¿What? ¿Ya? Un ejemplo de nuez es la castaña. ¿Ya? La castaña, ¿sí? Es típica que tiene esa como cascarita que es más coriácea, ¿ya? Esa es una nuez. Y por último tenemos el grano o cariopsis, que es el típico fruto de las poáceas. Por ejemplo, un grano de choclo es un grano o cariopside. ¿Cuál es la característica de este fruto? Es que la testa de la semilla no se puede separar del pericarpo, está totalmente fusionada. Entonces uno encuentra un continuo desde lo que es el fruto y la pared de la semilla. Ya está todo como pegado, no hay una separación. En la nuez yo puedo pelar este fruto y sacar la parte de adentro. En el aquenio yo puedo pelar este fruto y sacar la parte de adentro. Lo mismo en la sámara. Aquí en el grano cariopside está todo como junto. ¿Ya? Esos son los frutos que son secos indehiscentes. Ahora vamos a ver a los secos dehiscentes, es decir, aquellos que se abren solos. ¿Ya? Y tenemos que en este tipo de fruto encontramos el folículo. En este caso, el fruto se abre por una sola abertura, ¿ya? Por una sola abertura. Y el ejemplo que yo les decía, imagínense una de las partes del fruto del quillay. Eso es un folículo. Otro ejemplo es un árbol que no sé cuál es el nombre común, pero se llama Brachychiton pupulneum. Los Brachychiton o Brachychiton, si ustedes los ponen en Google, los frutos son folículos también. ¿Ya? Entonces, imagínense como metafóricamente como un bote. ¿Ya? Algo que es cerrado y que se abre, que genera como un bote y las semillas están ahí. Ese es un folículo. ¿Ya? La legumbre o vaina es similar, pero la diferencia es que se abre tanto por la estructura dorsal como ventral. Es decir, se abre por los dos lados. ¿Ya? Si ustedes dejan una legumbre de un poroto, qué sé yo, mucho tiempo, se va a abrir sola. ¿Ya? Generalmente nosotros las sacamos antes que maduren completamente y las abrimos a mano, digamos. Pero si ustedes se fijan, tiene como dos hilitos que permiten que se abra más fácil, ¿no es cierto? Por los dos lados. ¿Ya? Eso es como el, entre comillas, prepicado que tiene para abrirse por ambas suturas. ¿Ya? Por la unión de los carpelos y la parte ventral. Y la parte ventral y la parte dorsal. Se abre por los dos lados. ¿Ya? El ejemplo, obviamente, cualquier vaina o legumbre que ustedes conozcan como de las habas, los porotos, las lentejas, etcétera. ¿Ya? Cuando esta legumbre o vaina tiene estrangulaciones entre cada una de las partes donde están las semillas, se llama lomento. Y a veces el lomento puede ser indehiscente. ¿Ya? Entonces, es una legumbre o vaina, pero si tiene estas zonas como estranguladas, se llama lomento. ¿Ya? ¿Qué es una cápsula? Una cápsula es un fruto que proviene de un ovario que generalmente es pluricarpelar, plurilocular, sin cárpico y que forma una estructura que se abre de distintas maneras. De acuerdo a la manera como se abre la cápsula, tiene nombre. La cápsula puede ser poricida, septicida, septifraga, loculicida, ¿ya? Dependiendo si se abre por la unión de los carpelos,
por la zona como en lo que debería ser como el nervio medio de los carpelos, o se abre por arriba, o se abre con hoyitos, ¿ya? Tienen distintos nombres. No quiero entrar en tanto detalle, sino que conozcan las cápsulas. Ejemplo de cápsula, el de la amapola. Si ustedes se fijan, esa es una cápsula policida, porque cuando la cápsula de la amapola madura, se abren hoyitos en la parte de arriba, y si yo muevo esta cuestión que suena como un cascabel, se le van a salir las semillas por arriba. Otro ejemplo sería el del chamico, ¿no es cierto? Que sería más como el esquema que está ahí, como el monito que está ahí. ¿Ya? Cápsula. La silicua y la silicula son dos frutos muy parecidos. La diferencia es que la silicua es alargada, es más larga que ancha, y la silicula es más ancha. ¿Ya? Cuando es alargada es silicua y cuando es más ancha es silicula. ¿Cuál es la característica de este fruto? Es que es dehiscente, se abre solo, pero en el centro hay un falso tabique, ¿ya? Que se llama replum, replo o disepimento, ¿ya? Que ahí están puestas las semillas y ese no es un tabique verdadero. Tabique se llama a la separación de los espacios de un lóculo en un ovario, de los espacios de un ovario, ¿ya? En este caso no es un tabique verdadero, es un tabique falso que se forma, ¿cierto?, al medio, donde están puestas las semillas. Un ejemplo son todas las brasicáceas, es decir, la mostaza, el rábano, todo ese tipo de plantas tienen generalmente silicuas y algunas silículas, ¿ya? Y se abren desde abajo hacia arriba y queda este como tabique que se llama, recuerdo, replum, replo o disepimento, ¿ya? Hasta aquí con los frutos carnosos, secos, individuales, verdaderos y simples. Ahora vamos a ir a ver frutos simples, verdaderos, individuales, carnosos, ¿ya? Lo más que ustedes probable que conozcan. La drupa es un fruto carnoso que el endocarpo, ¿sí?, está lignificado y es duro, es decir, un cuesco. Todas las plantas que tienen cuesco y adentro del cuesco está la semilla son drupas. Es decir, el durazno, el damasco, la ciruela, ¿ya? Incluso, por ejemplo, la nuez que se come, las nueces del nogal, si se fijan, cuando está el fruto completo es verde, con una parte carnosa. Esa parte carnosa a veces se degrada y adentro está el cuesco, y adentro del cuesco está esa cosa que parece cerebro, que es la semilla propiamente tal, ¿ya? Lo mismo la almendra. Los cocos tienen una parte carnosa que realmente uno se la saca, y adentro está esta parte dura, y adentro de eso está lo que es la semilla del coco. Se fijan, por eso hay que partirlo, sacarle esa cuestión. Entonces, todas estas cosas que tienen cuesco son las drupas, ¿ya? Se fijan en un durazno, yo abro este cuesco y adentro encuentro como una almendra, que es la semilla propiamente tal. Las bayas son frutos carnosos, verdaderos, que son generalmente pluriinseminados, o sea, es decir, con muchas semillas, y que son carnosos, típicos, como por ejemplo el tomate, la uva, el plátano, un kiwi, un mango. No sé si el mango tiene cuesco, no estoy seguro. Parece que no, parece que el mango no. Pero uva, plátano, eh, tomate, todo eso, la palta es una baya. Ya, la palta es una baya con una sola semilla. La palta, el cuesco de la palta no es un cuesco. No, yo si lo abro no encuentro adentro algo más. Eso es la semilla. Y de hecho cuando ustedes lo ponen en agua a germinar, van a ver claramente que esa tremenda semilla se abre y salen los dos cotiledones y germina la planta, ¿ya? No es un cuesco, sino que es una baya con una semilla grandota, ¿ya? Aquí estaría el epi, el meso, y el endo sería esta parte como más gelatinosa cerca de la semilla. Acá sería el epi, la cáscara, meso, la carne, y el endo, el cuesco, en la drupa, ¿sí? Y por último, el esperidio es el típico fruto de los cítricos, y en este caso el endocarpo es glanduloso, que tiene esto que la gente le llama como las celditas, ¿ya? Que es un tejido como glandular. Tenemos el epi, sería la parte de la cáscara, el meso sería esa parte blanca, y el endo sería toda esta parte como glandulosa de la naranja. Ya, y ahí están las semillas. Este es el eje central. ¿Ya? Por otro lado, vamos a
los agregados secos sería, por ejemplo, un poliaquenio, es decir, un fruto donde era un fruto de una flor que era pluricarpelar con un ovario apocárpico y cada carpelo forma un aquenio en una sola flor, entonces va a tener un eje con muchos aquenios, eso sería un poliaquenio. Un polifolículo, el ejemplo del quillay, que tenemos 5 folículos en una sola flor. ¿Ya? Y carnoso, por ejemplo, una pluribaya y una pluridrupa, que en el caso de la pluridrupa sería un ejemplo de la frambuesa o la mora, ese tipo de cositas. ¿Ya? Se fijan que están en una sola flor, pero forman muchos frutos que están agregados. ¿Ya? Algunos frutos complejos o accesorios, por ejemplo, el pomo. El pomo, el típico que la manzana, donde la parte que es anexa es el tálamo. El conocarpo es un fruto donde el tálamo crece desproporcionadamente, ¿no es cierto?, grande, ¿ya? Y el tálamo era de forma cónica, y encima de este tálamo, cada uno de los carpelos de este ovario apocárpico formó un aquenio. Es decir, estas pepitas de la frutilla, ¿ya?, que es un ejemplo en conocarpo, no son semillas, son frutos. O sea, la frutilla es un tallo comestible que tiene frutos chiquititos que son aquenios puestos por encima. Loco. Entonces, lo que en realidad nos comemos de la frutilla es básicamente un tallo dulce. ¿Ya? No es un fruto verdadero lo que nos comemos. El fruto de la semilla, o sea, el fruto de la frutilla, perdón, son estas como pepas, ¿ya?, que son aquenios. Ahora, este es un fruto falso, ¿cierto? El pepo o pepónide también es falso porque en la parte externa también participa parte del tubo floral y generalmente son lignificados, ¿ya?, que es el caso de las cucurbitáceas como los zapallos, el melón, la sandía, todo ese tipo de cuestiones, ¿ya?, y que es parecido a una baya, pero generalmente la parte externa participa en algunas otras partes florales. Incluso en algunos zapallos italianos, por ejemplo, podemos encontrar restos de los pétalos al final, ¿ya?, y otras estructuras de ese tipo. La cipsela es similar a un aquenio, pero participan partes de los sépalos y que están pegados a este aquenio, y que esta estructura típica de las asteráceas, por ejemplo, están asociadas con dispersión por viento. ¿Ya? Estos sépalos son como peludos y están pegados a este aquenio, y esto permite el ejemplo más clásico del diente león, que yo lo soplo y salen ahí las cipselas volando. ¿Ya? Todos estos son ejemplos de frutos falsos. Por último, frutos compuestos o infrutescencias. Uno es el higo, que es un sícono, ¿ya? Una multivaya, como por ejemplo la chirimoya, aquí esta está mala, y sorosi, como por ejemplo la piña. Estos frutos compuestos de infrutescencias son básicamente tallos que tienen muchas flores y que cuando madura este eje, todas estas flores se fusionan, ¿ya? Se fusionan juntas para formar una sola estructura, ¿ya? O sea, en el caso del higo, la chirimoya, etcétera, no era una flor, sino que eran varias flores las que se unieron y fusionaron para formar este megafruto. En la piña se ve súper bien cuando uno ve la flor, o sea, las flores verdes, la flor todavía inmadura, y ve el desarrollo, puede ver que cada uno de esos como celditas de la piña, ¿ya?, era una flor. Y esto se nota aún más porque la parte de arriba de la piña, ¿cierto?, tiene las hojas, porque esto era básicamente un tallo con flores laterales y que tiene un ápice, un meristema apical que puede crecer. Y de hecho yo puedo cortarle la tapa a esa piña, ponerle en agua y generar una planta de piña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no es como la punta del fruto, eso es de hecho la punta de un eje, de una rama que tiene meristema y hojas. ¿Ya? Loco, pero cierto. Entonces, si nos vamos de a poco, aquí tenemos verdaderos individuales secos indehiscentes, y tenemos aquenios, sámara, nuez y grano. Los que son dehiscentes, folículo, legumbre, el lomento, que les decía que es un caso particular, cápsula, silicua y silícula. Los carnosos, más clásicos, drupa, baya y esperidio. Drupa, cuesco, baya, imagínense un tomate, y esperidio, el fruto de las naranjas, ¿cierto? Agregados, los que son múltiples, ¿ya? Poli algo o pluri algo, ¿ya? El ejemplo más fácil de entender es una pluridrupa, por ejemplo, como una frambuesa.
Algunos que son complejos, el pomo, el pepónide, la granada también, que el fruto se llama balausta, el elaterio, la cicela, el conocarpo, el cinorrodón escaramujo, que es el fruto de la rosa, ¿ya? De la rosa mosqueta o la rosa de la casa, ese fruto se llama cinorrodón escaramujo. Y los de inflorescencia, el sícono, como el higo, el cono estróbilo, que es un fruto, la multivalla, como el caso de la chirimoya, ¿ya? Y la sorosis, como en el caso de la piña. ¿Ya? Y si uno corta una piña de forma longitudinal al centro, esa parte que es más tiesa, es dura, es porque es el eje vascular de la rama, ¿ya? De esa. Bien, espero que esto les haya quedado más o menos claro. Si no, ahí me pregunto. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas partes más en detalle de la semilla. ¿Ya? Aquí tenemos un corte longitudinal de una semilla y podemos ver, como ya habíamos visto inicialmente, la parte de la testa, ¿ya? O cubierta seminal, que en inglés se llama seed coat, ¿cierto? La parte del suspensor, que deriva de la célula basal. Podemos ver el hipocotilo, que termina en la radícula, ahí va a estar el meristema apical de raíz, los cotiledones en formación, y tenemos el epicotilo, donde va a estar el meristema apical de brote. Estos restos de comida del embrión es el endosperma, y hay veces que puede quedar un poco de perisperma, es decir, de tejido nucelar en la semilla, pero no siempre, ¿ya? La semilla se desarrolla a partir del óvulo, así como el fruto es el desarrollo del ovario, la semilla es el desarrollo del óvulo. Y consta de el embrión, endosperma, testa y perisperma en algunos casos, que es el resto del tejido nucelar. La nucela era el tejido nutricional del saco embrionario y que puede quedar restos de eso en algunas semillas. ¿Ya? Aquí tenemos una semilla modelo, que es como una especie de fabácea, donde tenemos un mega, esto es una dicotileón y aquí tenemos la mitad, ¿cierto? Es un cotileón, ahí tenemos la testa, ahí tenemos la parte de la plúmula. La plúmula es el nombre que tiene la parte del epicotilo con el meristema apical más las primeras hojas verdaderas que están recién empezando a salir y que tienen esta forma como de plumita, por eso se llama plúmula, ¿ya? Aquí tenemos el hipocotilo y la radícula, ¿ya? La zona de la semilla que está unida al tejido placentario se llama hilum, hilum, que en los porotos se nota súper bien, ¿ya? El angiosperma, poco después de la fecundación, comienza a dividirse el tejido endospermico, que es triploide, y el cigoto, ¿ya? El crecimiento del embrión en un principio es más lento que el endosperma y se desarrollan a expensas del tejido nucelar, que era el tejido de reserva que es haploide, que está ahí en el saco embrionario, ¿ya? Y que ya una vez que eso madura, tapizan internamente la cubierta seminal. El endosperma es importante como intermediario para la nutrición del embrión y también en la maduración, porque también regula una parte hormonal de la germinación de la semilla, ¿ya? Eh, También el endosperma al principio se creyó que era un tejido muerto, ahora se sabe que en la mayoría de las familias de plantas está compuesto de células vivas, aunque en algunos casos combinan células vivas y muertas, como en el caso de las poáceas y fabáceas, ¿ya? El embrión no solo nutre durante los estados tempranos, sino que también puede restringir físicamente la emergencia de la radícula, como en el caso de algunas especies. Es decir, no solo tiene un rol en dar comida al embrión, sino que también puede fisiológicamente regular y modular la germinación, ¿ya? Cuando una semilla, al momento de la liberación, de la dispersión del fruto, o sea, cuando ya está madura, todavía tiene endosperma, se le llama albuminosa. Y una semilla que en el momento de madurar el embrión ha consumido todo o la mayor parte del endosperma se llama exalbuminosa. Todas las semillas que son albuminosas son las que usamos típico como cereales porque tienen, como son albuminosas, ese endosperma es rico en carbohidratos, en azúcar, en almidón, ¿ya? Entonces generalmente las usamos como cereales. Entonces muchas monocotiledóneas como el arroz, el trigo, etcétera, tienen mucho endosperma, entonces son albuminosas, y las semillas que en general las reservas las transfieren a los cotiledones, y que generalmente tienen más proteína o más grasa, se llaman exalbuminosas,
¿ya? El endosperma puede ser nuclear, celular o elovial, como en algunas monocotiledóneas. Celular significa que el endosperma está formado por células. Nuclear es cuando está desorganizado y básicamente es como un conjunto con varios núcleos. Y el ovial es una especie de sincicial, como desorganizado, ¿ya? Que es el caso de algunas monocotiledóneas como los cocos, ¿ya? Aquí tenemos un corte longitudinal de una semilla de monocotiledónea. Podemos ver el único cotiledón, que en este caso de una poácea se llama escutelo, pero es el cotiledón. Y es una monocotiledónea. Podemos ver el coleoptilo, que es una especie de hoja de protección del meristema apical, que es como una, no sé cómo decirlo, es como una tapita, capita, un sombrero, un gorro, no sé, que protege esta parte apical. Tenemos la plúmula, que yo les ya explicaba, que es la parte apical, y tenemos la radícula y la coleorrisa, que va a hacer esta capita también, pero de la parte de abajo, ¿ya? Eh, Todo esto forma el embrión. Ahí tenemos la testa, ¿ya? Y recuerden que este es un grano cariópside. Este es un grano cariópside, este tipo de fruto. Entonces, en este caso particular, la testa está fusionada con las capas del pericarpo, ¿ya? El endosperma es amiláceo, es decir, tiene almidón y tiene, fíjense que en términos porcentuales, está el embrión, está el cotiledón y casi toda la semilla es puro endosperma. Entonces, esta sería una semilla albuminosa, ¿ya? Por otro lado, la semilla de un poroto, por ejemplo, tenemos que casi no tiene endosperma, es solo un poquito cuando, esto es cuando está joven y ya cuando está más madura, ya no le quedan endosperma. Aquí tenemos otro tipo de semillas, esto es como una liácea, ¿ya? Y esta es una dicotiledónea donde tenemos el cotiledón, la testa, el hipocotilo, el epicotilo, formando la plúmula y la radícula, ¿ya? Entonces todo esto es el embrión, este es el cotiledón. Desde el punto de vista anatómico, podemos ver las mismas estructuras, sería la testa, ¿ya? En este caso está cubierta por una capa de mucílago. Gata, espérense que mi gata está, quiere salir. Sí, a meterla bien. ¡Ay! ¡Ay! Se me fue la onda. Ahí sí, ya. Entonces, tenemos, ya, entonces aquí tenemos el endosperma en el extremo de la chalaza, los cotiledones, en este caso es una dicotiledónea. Se fijan que empiezan como a doblarse porque ya no caben adentro de la semilla. El meristema apical y la radícula, ¿ya? Cuando una semilla germina, se llama germinar cuando generalmente emerge la radícula, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo donde está germinando esta cosita. Se rompe las testas, este es el extremo micropilar, se rompe la testa y germina, en este caso ahora Dios y germina por este lado. Hay algunas semillas que emerge primero la parte de arriba, otras la parte de abajo y tiene por supuesto nombre. Y aquí tenemos otra semilla que está germinando y podemos ver cómo emergió la radícula y en este caso ya hay diferenciación de pelos radicales, ¿ya? El embrión puede tener distintas posiciones en las semillas. Aquí tenemos un ejemplo de un embrión que está encorvado o curvo, como les había mostrado en otra semilla. En este caso es axial, está totalmente vertical, recto. Y en este caso está hacia un lado, lateral, ¿ya? Esto tiene nombre, esto es un detalle, pero no es tan importante. Lo que sí me importa que ustedes más o menos retengan es la estructura general de la semilla, que tiene una capa externa que se llama testa o cubierta seminal, ¿ya? Adentro podemos encontrar el embrión y los cotiledones, que puede ser uno o dos o muchos en el caso de un gimnosperma, ¿ya? Y las dicotiledóneas y las monocotiledóneas difieren porque en general las monocotiledóneas obviamente presentan un solo cotiledón y muchas de ellas son albuminosas, presentan endospermas, las poáceas particularmente. Y en las dicotiledóneas podemos ver que las reservas están en los cotiledones, el endosperma se consume generalmente
y podemos ver dos cotiledones, obviamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos una monocotiledonia, una dicotiledonia. En este caso hay endosperma, en este caso el endosperma se ha consumido y las reservas se acumulan generalmente en los cotiledones, ¿ya? Para mostrar estas diferencias, aquí tenemos la composición de alguna semilla. Ejemplo, el trigo es una semilla albuminosa y si se fijan en términos porcentuales, aquí tenemos porcentaje. Tenemos que es rica en hidrato de carbono, principalmente almidón, ¿ya? También tiene proteínas y lípidos y el almacenamiento es el endosperma. Maíz, arroz, lo mismo, son poáceas con semillas albuminosas que lo que más tienen es azúcar. O sea, cuando nosotros comemos choclo o arroz o pan, en el fondo comemos azúcar. Por eso los diabéticos no pueden comer grandes porciones ni de pan, ni de fideo, ni de arroz, ¿ya? El girasol, nosotros sabemos que la semilla maravilla, se usa para hacer aceite. ¿Por qué? Pues si fijan, es rica en lípidos. Es rica en lípidos y también en proteínas. ¿Ya? Entonces, esta semilla obviamente se puede usar para hacer aceite. Y aquí es el embrión. La soja es una de las fuentes más importantes de proteína en Asia, ¿cierto? En el mundo. Y obviamente eso es porque es rica en proteína y estas reservas están principalmente en los cotiledones. También se puede hacer aceite de soya. El maní, muy, muy rico en lípidos, por eso se puede hacer mantequilla de maní, por eso se puede hacer aceite de maní, ¿ya? Y eso está en los cotiledones. Y la colza es el raps o esta brasicácea que se usa para hacer aceite también, que también es rica en lípidos. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Canola, eso. Aceite de canola. ¿Ya? Bien, eso es más o menos lo que les quería contar hoy. A modo de repaso, lo que tienen que aprenderse básicamente son los tipos de fruto, ¿ya? O sea, aquenio, sábara, nuez, grano, folículo, legumbre, cápsula, silícula, drupa, baya, esperidio, pomo, conocarpo, peponidae, etcétera, ¿ya? Algunos ejemplos de complejos, el pomo, se lo tienen que saber porque es la manzana, que es el que está explicado, súper fácil, ¿cierto?, de entender. Algunos compuestos en frutescencia, como el sícono, el higo, que es como una flor al revés, ya lo pueden ver en el práctico, pero básicamente el higo es un eje floral que está para hacia adentro, está dado vuelta, y las flores salen hacia adentro. Cuando uno abre un higo, esos como deditos, cada uno de esos es una flor individual, ¿ya? Y otro ejemplo, la piña es el más clásico. Y por otro lado, la semilla, que aprendan a ver las partes de esta semilla, identificar si es mono o dico y dónde están las reservas y qué pueden contener. En este caso, testa, el eje del embrión. El embrión está formado por el hipocotilo, el epicotilo y los cotiledones, la radícula al final del hipocotilo y aquí la plúmula cuando empieza a desarrollarse. ¿Ya? Eso por hoy. Dudas y preguntas, por favor, háganlas con tiempo. ¿Ya? Ojalá esta cuestión se arregle luego y podamos tener clases, juntarnos para que puedan resolver dudas y qué sé yo. Ya, recuerden que íbamos a hacer una prueba. Si alguien quiere darle la evaluación, me contacta y no hay problema. ¿Ya? No me ha llegado nada de ustedes, de trabajo, ni ninguna cuestión, así que no sé. Ahí vemos qué pasará con todas estas cosas. Ojalá que se arregle pronto. Eso, cuídense, no salgan, live long and prosper. Mi cara es porque mi hijo está enfermo con fiebre, para variar. Ya, que estén bien, cuídense.